Hola a todos, mi nombre es María Camacho y mi tema a exponer es sobre el traumatismo torácico. Les haré un breve recuento anatómico. Las vías respiratorias inferiores empiezan por debajo del cartílago cricoides, descienden por la tráquea y se dividen en la bifurcación, o también llamada carina, en bronquios principales tanto derecho como izquierdo. El bronquio derecho contiene tres lóbulos, el lóbulo superior, medio e inferior. Este pulmón es más corto y vertical, pesa aproximadamente 600 gramos. El bronquio izquierdo o el pulmón izquierdo se divide en dos, en el lóbulo superior e inferior, dividido por la cisura obliqua. Este pulmón es más largo y más horizontal. La función principal de los pulmones es el intercambio gaseoso entre el espacio exterior y el organismo. Bien. Los bronquios principales tienen su siguiente subdivisión. Encontramos los bronquios principales tanto derecho como izquierdo, los cuales cada uno se van a dividir en los bronquios lobales o lobulares. Luego se van a dividir en los bronquios segmentarios y luego va a conllevar a los bronquiolos. A partir de allí constituye lo que son el canal del pasaje aéreo o no respiratorio hasta llegar a la subdivisión de los bronquios terminales. Después de allí constituyen los bronquios respiratorios y como último los conductos alveolares para aún así dar el intercambio gaseoso. Existen diferentes estructuras como por ejemplo los acinos, que son estructuras anatómicas distales a los bronquios terminales, y los lobulillos, que son estructuras anatómicas distales a los bronquios respiratorios. Ok. Terminando con el recuento, empiezo como tal con el tema a exponer. El traumatismo torácico lo definimos como aquel daño intencional producido al organismo por una exposición brusca a una alta fuente de energía, que puede ser mecánica, química, térmica o eléctrica. Constituye la tercera causa de muerte cuando se consideran todos los grupos etarios y la primera causa entre los 1 y los 45 años. Es responsable de 2 de cada 3 muertes en niños y de 3 de cada 4 muertes en adultos. En cuanto a su clasificación, lo podemos clasificar según el mecanismo de producción, que pueden ser penetrantes o abiertos, causados por heridas de arma blanca, heridas de arma de fuego o misceláneos, o no penetrantes o cerrados, causados por acción directa, que puede ser un golpe o una contusión, o una acción indirecta, que puede ser por alteración de la velocidad, como por ejemplo la aceleración brusca o una desaceleración brusca, torsión, deslizamiento o inmersión. Y también la podemos clasificar según su compromiso con otros sectores del organismo, como por ejemplo los torácicos puros, los torácicos combinados o politraumatismos, cervicotorácicos, toracoabdominales, craneales y torácicos. En cuanto a las lesiones asociadas a compromiso vital agudo, encontramos principalmente el taponamiento cardíaco. Generalmente esto es producto de una herida penetrante, no es más que la acumulación de sangre o de líquido hemático en el saco pericárdico, el cual nos puede ocasionar un shock con escasa acumulación de sangre. Su diagnóstico puede ser mediante la tríada de Beck, el cual nos va a dar hipotensión, ruidos cardíacos apagados e ingurgitación yugular. Así como también puede existir el pulso paradójico, donde hay una caída en la presión sistólica en inspiración de 10 milímetros de mercurio. Presenta también alteraciones del segmento ST y del T. La confirmación diagnóstica es por medio del ecocardiograma si el estado hemodinámico del paciente lo permite. En cuanto al tratamiento, principalmente se hace mediante la reposición de volemia o de volumen para mejorar la precarga y el gasto cardíaco, mientras se prepara para realizar la pericardiocentesis, la cual se realiza por una vía sigmoidea o por debajo de la apófisis sigmoide. Se inserta la aguja en dirección al hombro izquierdo, aspirando continuamente. El ángulo debe ser de aproximadamente 15 grados. En los casos en que la pericardiocentesis sea positiva,
el paciente va a requerir una toracotomía abierta y una revisión del corazón. Ok. En el neumotórax hipertensivo no es más que una lesión que permite la entrada de aire al espacio pleural en inspiración y no permite la salida del aire en expiración. Esto nos va a conllevar a un colapso pulmonar con desplazamiento mediastinal hacia el lado opuesto. Nos va a disminuir el retorno venoso por angulación de las cavas, comprometiendo así el gasto cardíaco y al otro pulmón. El diagnóstico se va a hacer más que todo clínico. El paciente se va a presentar taquipnéico, con dificultad respiratoria, con tiraje supraclavicular e intercostal, hipersonoridad y ausencia del murmullo vesicular, así como también por radiografía de tórax. En cuanto al tratamiento, se va a hacer mediante se va a descomprimir inmediatamente con un catéter teflonado de un calibre, puede ser de 12 o 14. En el segundo espacio intercostal nos vamos a guiar por lo que es la línea media clavicular. Luego se va a proceder a colocar un avenamiento pleural bajo agua en el cuarto espacio intercostal, como lo pueden observar en la imagen. En cuanto al neumotórax abierto, es aquella lesión abierta donde pone en comunicación el espacio pleural con el espacio exterior. La herida abierta puede funcionar como una válvula, el cual nos puede producir a largo plazo o a corto plazo neumotórax a tensión. El tratamiento constituye, como lo ven en la imagen, en colocar un apósito donde se va a sellar por 3 orificios, el cual nos permite la entrada de aire pero no la salida, mientras se hace una revisión quirúrgica de la herida y su reparación. En cuanto al hemotórax, es la presencia de líquido hemático en la cavidad pleural. Se puede dividir en dos: hemotórax simple, que es la presencia de 100 a 500 ml de sangre, o hemotórax masivo, que es la presencia de 1000 ml de sangre. Este se puede hacer un diagnóstico mediante la clínica del paciente, que el paciente se puede encontrar con dificultad respiratoria, disnea o inestabilidad hemodinámica, como por ejemplo hipotensión, taquicardia o incluso dolor torácico. En cuanto a la radiografía de tórax, este puede ser PA, donde vamos a visualizar mejor el campo pulmonar. En lo que es la fase aguda, es muy compatible o muy paralelo a lo que es el derrame pleural. Podemos observar el borramiento del ángulo costodiafragmático, hay una elevación del hemidiafragma comprometido, o incluso hay un borramiento de todo lo que es el hemitórax afectado. En cuanto a su tratamiento, consiste más que todo en la reposición de la volemia que se ha perdido y en colocar un drenaje pleural. En caso de que los pacientes tengan un débito de 200 ml por hora durante las 4 o las 5 primeras horas y el paciente presente inestabilidad hemodinámica, este paciente se beneficia de una toracotomía para efectuar así una hemostasia a cielo abierto. Bien, la técnica de toracotomía mínima es una técnica invasiva que se realiza con el fin de hacer un drenaje de la cavidad torácica. Principalmente vamos a ubicar el lugar de inserción. Nos vamos a guiar por lo que vamos a hacer una línea paralela, o nos vamos a guiar en el caso del hombre por el pezón y en el caso de la mujer por debajo de lo que es la areola. Nos vamos a ubicar de manera lateral, vamos a ubicar la línea anterior axilar, la línea axilar posterior y en lo que es la línea axilar media, justo en una línea paralela al pezón, es el punto para hacer la toracotomía. Generalmente se puede hacer entre el cuarto y el quinto espacio intercostal. Luego de allí vamos a ver la dirección de inserción, que esta la vamos a hacer mediante la visualización del ángulo de Lewis o de Lewis, el cual se encuentra en lo que es el manubrio external.
De allí se va a dirigir de manera oblicua a lo que es la línea media axilar. Y luego de allí debemos de saber cuál es el ángulo de inserción, que es de aproximadamente o que es menor a 45 grados. Luego de allí se va a insertar el tubo de tora, el cual va a ir conectado al sistema de drenaje. En cuanto a las lesiones con potencial compromiso vital, o también llamado vole costal, consiste en el movimiento paradójico de la caja torácica. El diagnóstico generalmente es clínico a la inspección y en la radiografía de tórax se pueden observar o podemos evidenciar las múltiples fracturas. La contusión pulmonar no es más que aquel espacio alveolar ocupado por sangre, los cuales nos van a ocasionar una hipoxemia. Generalmente se produce en la zona de traumatismo de forma contralateral. El diagnóstico, además de ser clínico, también es radiológico, donde se pueden observar infiltrados pulmonares asimétricos sin broncograma aéreo que tienden a aumentar durante los días del traumatismo. El tratamiento mediante la analgesia con AINES y mediante la fisioterapia respiratoria. Ok. En cuanto al neumotórax simple, implica, como ya les mencioné antes, la entrada de aire, pero en este caso la entrada de aire limitada a lo que es la cavidad pleural, sin ser progresivo. Este se va a manifestar mediante dolor, disnea, hiperresonancia, la percusión e hipoventilación. El diagnóstico mediante la radiografía de tórax y el tratamiento mediante drenaje pleural. El neumomediastino, este se evidencia cuando se produce la ruptura alveolar, generalmente en lesión del árbeo traqueobronquial o una lesión esofágica. En cuanto a la rotura de la vía aérea, estas lesiones son muy raras y en ocasiones su diagnóstico es diferido. Esta se da por lesiones de la laringe y de la tráquea. El diagnóstico se da mediante estridor, crepitación a la palpación, enfisema subcutáneo e insuficiencia respiratoria. Y el tratamiento es mediante cirugía. Las lesiones del árbol traqueobronquial inferior se producen fundamentalmente en los grandes bronquios, en los 2,5 centímetros cercanos a la carina, por mecanismo de desaceleración brusca. Continuando con mi seminario, el traumatismo esofágico es uno de los más raros y es generalmente producto de un traumatismo penetrante. El diagnóstico es mediante la clínica, que se puede presentar mediante el dolor torácico, disfagia, fiebre, enfisema mediastínico, neumotórax o hemotórax izquierdo. O incluso puede aparecer contenido intestinal por el tubo pleural. El diagnóstico se realiza mediante la endoscopia o estudios por contraste. Y el tratamiento consiste en una reparación quirúrgica. En cuanto al traumatismo cardíaco, la clínica es variable y puede manifestarse mediante la presencia de arritmias graves y shock cardiogénico, cambios electrocardiográficos y el CKMB pues a veces no es específico. El diagnóstico es mediante la ecocardiografía, donde se evidencian anomalías de contractilidad del pericardio. En cuanto al tratamiento, se hace mediante el soporte hemodinámico y se hace mediante el tratamiento de las arritmias. El traumatismo cardíaco por causa penetrante se manifiesta por shock hemorrágico y hemotórax masivo o como taponamiento cardíaco. Conlleva a una gran mortalidad y el tratamiento es quirúrgico. El traumatismo de grandes vasos constituye una mortalidad de aproximadamente el 80% y una mortalidad hospitalaria en las primeras 48 horas de 50%. El lugar más frecuente de la afección generalmente es en la zona distal a la subclavia izquierda. En la radiografía de tórax,
sugiere una lesión de la aorta en presencia de signos, como por ejemplo, el ensanchamiento mediastinal de 8 centímetros, casquete apical izquierdo, fractura de las costillas altas, borramiento del arco aórtico, hemotórax izquierdo, desviación traqueal, esofágica o de la sonda nasogástrica hacia la derecha. El diagnóstico es mediante una aortografía o un ecocardiograma transesofágico y el tratamiento es quirúrgico. En las lesiones diafragmáticas, el hemidiafragma izquierdo es el más frecuente afectado. Especialmente el paciente suele recibir ventilación mecánica. El diagnóstico mediante una radiografía de tórax, ecocardiografía y una tomografía axial computarizada. E incluso el gol estándar para el diagnóstico es una resonancia magnética. El tratamiento suele ser quirúrgico. En aquellas lesiones de la caja torácica, como por ejemplo las fracturas costales, pueden producirse por dos mecanismos, por un impacto directo o por un impacto indirecto. Constituye entre el 11 y el 17% de la mortalidad. Los arcos costales mayormente lesionados son los anteriores y los laterales, desde la tercera a la novena costilla. Estas fracturas pueden ser únicas o múltiples o incluso uni o bilaterales. Un 10% de las fracturas costales, particularmente arcos costales anteriores o bajos, pasan desapercibidos radiológicamente. Las fracturas de las primeras costillas se asocian con lesiones cardíacas y de grandes vasos y las inferiores con lesiones esplénicas, hepáticas y diafragmáticas. Generalmente con hemoneumotoras y contusión pulmonar. El tratamiento se hace mediante analgesia y fisioterapia respiratoria. Aquí podemos evidenciar en las radiografías las fracturas de los arcos costales. Las fracturas vertebrales, generalmente los pacientes traumatizados deben ser considerados portadores de lesiones de la columna vertebral hasta que se demuestre lo contrario. Generalmente se asocia a lesiones medulares. El screening radiológico consiste en radiografías anteroposteriores y laterales de columna. Aunque los traumatizados son difíciles de visualizar, se recomienda la TAC de cervical. Las complicaciones pulmonares constituyen la primera causa de muerte en los traumatismos vertebromedulares. En los pacientes con lesiones de la T1 a la T6 presentan bradicardia, hipotensión y broncoconstricción. Las lesiones medulares cervicales altas se asocian a un 35 a 90% de complicaciones respiratorias. En cuanto a las fracturas de escápula, como lo pueden observar en la imagen, raramente se encuentran aisladas, se asocian a fracturas de clavícula, lesiones torácicas, fracturas vertebrales, tibiales, lesiones de vaso y de hígado. Y las fracturas de clavículas son las más frecuentes, se asocian a caídas, deporte o traumas penetrantes. Su tratamiento es conservador mediante un vendaje de 8 o en 8. El tratamiento adecuado evita el síndrome de Oulet torácico, el cual se hace presente a la semana, desde la primera semana hacia los 3 años después del traumatismo, donde presenta el paciente dolor, debilidad muscular, parestesia, hiperestesia y cianosis de la mano involucrada. Esto se debe por compresión del plexo braquial y de los vasos subclavios. Muy bien, muchas gracias. Este fue el seminario, espero les haya gustado.